La carta de aceptación del IE Instituto de Empresa llegó un martes por la mañana, cuando mi hija Carmen estaba en el instituto, y sentí que se me revolvía el estómago al reconocer la letra de mi suegra, Esperanza, en el sobre de reenvío. Carmen nunca había solicitado plaza en el IE, y mucho menos había sido aceptada, pero de alguna manera una carta oficial de admisión dirigida a ella había sido entregada en la Casa de Esperanza, en el barrio de Salamanca de Madrid, en lugar de la nuestra en Barcelona. Tengo 43 años y trabajo como orientadora académica en el Colegio Internacional de Barcelona, uno de los institutos privados más competitivos de Cataluña. Mi marido Javier y yo llevamos casados 18 años, y tenemos una hija, Carmen, que ahora tiene 17 años y está en segundo de bachillerato. Carmen es una estudiante excelente con una nota media de 8,5 y buenas calificaciones en la EBAU, pero siempre ha estado más interesada en el arte y la escritura creativa que en las carreras de medicina o derecho que llevan a universidades de élite. Mi suegra Esperanza tiene 65 años y viene del dinero viejo madrileño. Su familia construyó su riqueza en el desarrollo inmobiliario durante el boom de los años 90 y ha pasado toda su vida adulta como socialité y filántropo. Esperanza forma parte de múltiples juntas directivas de ONGs, organiza elaboradas galas benéficas y ha construido su identidad social en torno a estar conectada con instituciones prestigiosas y personas influyentes. Desde el momento en que nació Carmen, Esperanza había estado obsesionada con asegurar que su nieta asistiría a una universidad de élite española y mantendría el estatus social de la familia. Frecuentemente, hacía comentarios sobre el futuro de Carmen en el IE, ESADE o Universidad Carlos III. A pesar del claro interés de Carmen en estudiar bellas artes en universidades más pequeñas y especializadas, una chica de nuestra familia simplemente debe asistir a una universidad prestigiosa, decía Esperanza durante las cenas familiares. Las conexiones y oportunidades de una educación de élite son esenciales para mantener nuestra posición social. Javier y yo siempre habíamos apoyado los intereses artísticos de Carmen y la habíamos animado a explorar universidades con programas fuertes de escritura creativa y artes visuales. Carmen había estado particularmente interesada en la Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra, conocidas por sus programas creativos, y habíamos pasado meses visitando campus y reuniéndonos con consejeros de admisión. Pero Esperanza había sido despectiva con las preferencias universitarias de Carmen, insistiendo en que las escuelas de arte y universidades pequeñas estaban por debajo de los estándares de nuestra familia y limitarían las oportunidades futuras de Carmen. Puede estudiar arte como hobby, había argumentado Esperanza, pero su educación necesita ser de una institución que mande respeto. IE, ESADE, Carlos III, esas son las universidades que importan para alguien con su origen. A pesar de la presión de Esperanza, Carmen nunca había solicitado plaza en ninguna universidad de élite. Había completado solicitudes para varias excelentes universidades públicas con programas fuertes de escritura creativa, y había sido aceptada en su primera opción, la Universidad Pompeu Fabra, donde planeaba estudiar comunicación audiovisual. Carmen había estado emocionada con la Pompeu Fabra y había estado esperando con ganas empezar la universidad en septiembre. La universidad le había ofrecido una beca parcial basada en su rendimiento académico y un portafolio de su escritura creativa, y Javier y yo habíamos estado orgullosos de sus logros y emocionados por su futuro. Pero 3 semanas atrás, Carmen había mencionado durante la cena que Esperanza había estado haciendo preguntas detalladas sobre sus solicitudes universitarias y había pedido copias de sus expedientes, calificaciones de la EU y ensayos personales. La abuela Esperanza dice que quiere ayudar con los costos universitarios, había explicado Carmen. Me pidió que le enviara todos mis materiales de solicitud para que pudiera revisar mis opciones y ver si había alguna universidad que me había perdido. Me había preocupado el repentino interés de Esperanza en la planificación universitaria de Carmen, especialmente porque había sido tan crítica con las elecciones universitarias reales de Carmen. Pero Carmen había estado conmovida por la aparente disposición de su abuela a ayudar financieramente,
y Javier había pensado que su madre finalmente estaba aceptando las decisiones académicas de Carmen. Habíamos acordado dejar que Carmen compartiera sus materiales de solicitud con Esperanza, asumiendo que quería entender mejor las elecciones universitarias de Carmen y quizás contribuir a los costos de matrícula en la Pompeu Fabra. Pero recibir esa carta de aceptación del IE había inmediatamente levantado banderas rojas sobre las verdaderas intenciones y actividades de Esperanza. La carta había sido fechada 2 semanas antes e indicaba que Carmen había sido aceptada para admisión temprana en la promoción 2. Mencionaba sus materiales de solicitud excepcionales y específicamente hacía referencia a un ensayo sobre superar dificultades financieras familiares que Carmen nunca había escrito. Lo más preocupante era una referencia a una donación familiar significativa que había ayudado a asegurar la admisión de Carmen y cubriría sus costos completos de matrícula durante 4 años. La carta agradecía la contribución generosa que había hecho posible la asistencia de Carmen. Inmediatamente había llamado al instituto de Carmen para preguntar si había enviado alguna solicitud de la que no estuviera al tanto, pero su consejera universitaria había confirmado que Carmen solo había solicitado a las universidades en nuestra lista acordada. El IE definitivamente no había estado entre ellas. Esa tarde había confrontado a Carmen sobre la carta de aceptación, mostrándole el documento y preguntándole si de alguna manera había solicitado al IE sin decirlo. «Mamá, te juro que nunca solicité al IE», había insistido Carmen, pareciendo genuinamente confundida. «Ni siquiera quiero ir allí. Sabes que estoy emocionada por la Pompeu Fabra». Carmen había estado tan desconcertada como yo sobre cómo podría haber sido aceptada en una universidad a la que nunca había solicitado, especialmente con un ensayo que nunca había escrito y basado en una situación financiera familiar que no coincidía con nuestra realidad. Esa noche había llamado a Esperanza para preguntar sobre la carta del IE y si sabía algo sobre la supuesta solicitud de Carmen. «Oh, eso llegó aquí por error», había dicho Esperanza con obvia satisfacción. «Estaba planeando traerlo este fin de semana cuando celebremos el increíble logro de Carmen». Esperanza, Carmen nunca solicitó al IE, había explicado. No entiende cómo podría haber sido aceptada en una universidad a la que nunca solicitó. «Bueno, quizás se ha olvidado», había respondido Esperanza despectivamente. «Todas estas solicitudes se difuminan. Lo importante es que ha sido aceptada en la universidad más prestigiosa del país». El tono de Esperanza había sido evasivo y defensivo y había terminado rápidamente la conversación alegando que tenía otra llamada, pero su reacción había confirmado mis sospechas de que de alguna manera estaba involucrada en la misteriosa aceptación de Carmen en el IE. Durante los siguientes 3 días había conducido mi propia investigación sobre cómo Carmen podría haber sido aceptada en el IE sin solicitar, y lo que había descubierto había superado mis peores temores sobre la interferencia de Esperanza en las decisiones de nuestra familia. Mi investigación había comenzado con una llamada a la oficina de admisiones del IE, donde había hablado con un consejero de admisiones sobre la aceptación de Carmen y las circunstancias que rodeaban su solicitud. La solicitud de su hija fue enviada en noviembre, había explicado el consejero. «Tenemos un expediente completo incluyendo expedientes académicos, calificaciones de la EBE, ensayos y cartas de recomendación». Cuando había explicado que Carmen nunca había solicitado al IE y no estaba al tanto de ninguna solicitud enviada en su nombre, el consejero había estado preocupado y había acordado revisar el expediente conmigo para identificar cualquier irregularidad. Los materiales de solicitud en el expediente del IE de Carmen habían sido una combinación de sus registros académicos legítimos e información personal completamente fabricada. Sus expedientes y calificaciones de la BEO eran exactos, pero los ensayos personales y respuestas de solicitud habían sido escritos por otra persona y presentaban una imagen falsa de la situación financiera de nuestra familia y los intereses de Carmen. Lo más impactante era que la solicitud había listado a Carmen como viniendo de un hogar monoparental financieramente desfavorecido
y había incluido ensayos sobre superar la pobreza y la inestabilidad familiar. La solicitud había retratado a Carmen como una estudiante universitaria de primera generación cuya madre trabajaba múltiples empleos para mantener a la familia. Nada de esta información era verdad. Javier y yo ambos teníamos títulos universitarios y carreras profesionales estables. Y aunque no éramos ricos, éramos sólidamente de clase media, y nunca habíamos experimentado dificultades financieras. El consejero de admisiones había estado perturbado por la información falsa y había comenzado a investigar cómo los materiales de solicitud fraudulentos podrían haber sido enviados usando el nombre y registros académicos de Carmen. Pero el descubrimiento más dañino había llegado cuando había aprendido sobre la donación familiar referenciada en la carta de aceptación de Carmen. Trabajando con un investigador privado llamado Rodrigo Martínez, que se especializaba en fraude financiero, había descubierto que Esperanza había hecho una donación de 150.000 euros a la Oficina de Desarrollo del IE justo 2 semanas antes de que se fechara la carta de aceptación de Carmen. La donación había sido estructurada como un regalo de legado familiar y había sido acompañada por una carta explicando que Esperanza quería honrar los logros académicos de su nieta, contribuyendo al fondo de becas del IE para estudiantes merecedores de orígenes desafiantes. Esperanza había esencialmente comprado la admisión de Carmen al IE, combinando una donación sustancial con una solicitud fraudulenta que retrataba a nuestra familia como financieramente desfavorecida. Había cometido soborno y fraude para comprar a su nieta una aceptación en una universidad de élite, que mejoraría el propio estatus social de Esperanza. El investigador privado también había descubierto que Esperanza había estado trabajando con un consultor de admisiones universitarias llamado Miguel Chen, que se especializaba en ayudar a familias adineradas a asegurar aceptación en universidades prestigiosas a través de donaciones y manipulación de solicitud. Miguel había estado cobrando a las familias entre 40.000 euros y 400.000 euros para garantizar aceptación en universidades de élite españolas a través de una combinación de donaciones estratégicas y materiales de solicitud mejorada. Esperanza había pagado su tarifa de servicio completo de Lo más preocupante era evidencia de que Esperanza y Miguel habían estado planeando manipular los expedientes de bachillerato de Carmen para mejorar su nota media y rango de clase, potencialmente involucrando a funcionarios escolares en su esquema de fraude. Armada con evidencia comprensiva del esquema de soborno de Esperanza y solicitud fraudulenta, había enfrentado una decisión difícil sobre cómo proceder. Podría haber rechazado silenciosamente la aceptación de Carmen en el IE y continuar con sus planes de asistir a la Pompeu Fabra, pero el comportamiento criminal de Esperanza y la violación de la confianza de nuestra familia me había hecho decidida a asegurar que enfrentara consecuencias por sus acciones. Trabajando con Rodrigo y un abogado que se especializaba en fraude educativo, había desarrollado una estrategia para exponer los crímenes de Esperanza mientras protegía a Carmen de cualquier consecuencia negativa de la solicitud fraudulenta enviada en su nombre. La exposición coordinada había comenzado cuando había reportado el esquema de soborno de Esperanza a la Oficina de Asesoría General del IE, proporcionando evidencia de los materiales de solicitud fraudulentos y la conexión entre su donación y la aceptación de Carmen. Simultáneamente, había presentado informes con la Guardia Civil, que investiga soborno en admisiones universitarias, y con la Fiscalía General del Estado, que tiene jurisdicción sobre fraude al consumidor y donaciones benéficas falsas. También había contactado medios de comunicación locales que habían cubierto escándalos de admisiones universitarias previos, proporcionándoles documentación del esquema de Esperanza y su impacto en solicitantes legítimos que habían sido desplazados por la aceptación fraudulenta de Carmen. La respuesta había sido inmediata y devastadora para la reputación y posición social de Esperanza. El IE había inmediatamente rescindido la aceptación de Carmen y había lanzado una investigación interna sobre el manejo de admisiones vinculadas a donaciones por parte de su oficina de desarrollo. La Guardia Civil había abierto una investigación criminal sobre el esquema de soborno de Esperanza
y los fiscales habían comenzado a revisar el caso para posibles cargos bajo leyes que gobiernan fraude postal, fraude electrónico y conspiración para cometer soborno. Lo más dañino para Esperanza había sido la cobertura mediática de su esquema, que había sido particularmente escandaloso debido a su papel prominente en las comunidades benéficas y sociales de Madrid. Los periódicos locales habían cubierto la historia extensivamente, enfocándose en cómo una filántropa prominente había cometido fraude para comprar la admisión universitaria de su nieta. El consultor de admisiones universitarias, Miguel Chen, también había sido arrestado como parte de una investigación federal más amplia sobre esquemas de soborno universitario. Su cooperación con fiscales había proporcionado evidencia adicional de las actividades criminales de Esperanza y había implicado a otras familias adineradas en esquemas de fraude similares. Dentro de 2 meses, Esperanza había sido acusada de cargos federales de conspiración para cometer fraude postal y soborno relacionado con admisiones universitarias. La evidencia de su engaño sistemático y su uso de donaciones benéficas para facilitar soborno había hecho los cargos particularmente serios. El juicio criminal de Esperanza había durado 3 semanas, durante el cual la evidencia de su fraude calculado y su violación de la autonomía de Carmen había sido presentada a un jurado. Sus abogados defensores habían tratado de argumentar que había estado motivada por amor hacia su nieta y no había entendido las implicaciones legales de sus acciones, pero la evidencia había mostrado que Esperanza había deliberadamente engañado a Lie, a nuestra familia, y a Carmen misma sobre la naturaleza de la solicitud y las circunstancias que rodeaban la aceptación. Su esquema había desplazado a solicitantes legítimos y había socavado la integridad del proceso de admisiones universitarias. Esperanza había sido sentenciada a 6 meses en prisión federal y 2 años de libertad condicional supervisada. También había sido ordenada a pagar 310.000 euros en restitución para cubrir la donación y tarifas de consultoría, más multas adicionales y costos legales. Las consecuencias civiles habían sido igualmente devastadoras para la posición social y actividades benéficas de Esperanza. Múltiples juntas directivas de ONGs habían pedido su renuncia, y varias organizaciones benéficas habían tomado distancia de su fundación familiar. Más importante, Carmen había sido completamente exonerada de cualquier mal comportamiento en el esquema. El IAEA había reconocido que había sido una víctima inocente de fraude y le había ofrecido la oportunidad de volver a solicitar a través de canales legítimos si alguna vez se interesaba en asistir. Carmen había elegido continuar con sus planes de asistir a la Universidad Pompeu Fabra, donde había prosperado académicamente y había comenzado a desarrollar sus habilidades como escritora creativa. Había estado aliviada de escapar la presión y expectativas que habían rodeado las ambiciones universitarias de Esperanza para ella. Un año después, la reputación social de Esperanza nunca se ha recuperado del escándalo. Ha cumplido su sentencia de prisión y continúa lidiando con las consecuencias continuas de su condena criminal, incluyendo restricciones en sus actividades benéficas y daño a la posición social de su familia. La experiencia enseñó a nuestra familia que la presión de admisiones universitarias puede llevar a las personas a cometer crímenes serios y que proteger la autonomía de los niños requiere vigilancia contra miembros de la familia que podrían priorizar el estatus social sobre el comportamiento ético. ¿Has tenido alguna vez miembros de la familia tratando de controlar la educación o planes futuros de tus hijos sin tu permiso? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Y si esto te ayudó a reconocer las señales de advertencia de fraude en admisiones universitarias, por favor suscríbete y compártelo con otros que podrían necesitar saber que los esquemas de soborno tienen consecuencias legales serias. Recuerda, cualquiera que cometa fraude para controlar el futuro de tu hijo te está mostrando exactamente quién es. Cuando miembros de la familia tratan de manipular decisiones importantes de vida a través de engaño y soborno, confía en tus instintos y protege el derecho de tus hijos a tomar sus propias decisiones.